Buenas tardes. Más allá de que en RCM lo hemos considerado un tema importante y lo hemos visualizado con especial atención, a esta altura parecen muy obvias buena parte o todas las consecuencias que está teniendo la crisis mm, conocida como COVID-19 sobre la actividad de las empresas. Y en muchos casos poniendo incluso un manto de incertidumbre bastante considerable sobre su continuidad o sobre su sana vida futura. Por un tema de oportunidad, hemos entendido que debemos ubicarnos aquí ahora en aquellas entidades que tienen su cierre de ejercicio con anterioridad a la crisis, pero que aún no han emitido sus estados financieros correspondientes. Pongamos como ejemplo empresas que han cerrado sus estados financieros al 31 de diciembre o 31 de enero o 28 de febrero. Todos ellos con anterioridad al comienzo de la crisis, por lo menos en Uruguay, o por lo menos con anterioridad que en Uruguay lo hemos visto de frente o hemos visto ya, o hemos palpado la crisis en su real dimensión. En función de eso, vamos ahora a mencionar cuáles pueden ser, cuáles han sido las consecuencias en forma total o en algunos casos parcial que se han reflejado, sin que por ello esta lista sea absolutamente taxativa, ¿verdad? Hemos tenido corte de ventas, disminuciones totales o parciales de venta en algunas empresas. Algunas han tenido el cierre definitivo de sus locales, ubiquémonos en el caso de los centros comerciales, las tiendas están absolutamente cerradas. Aquellos que han visto impactado sobre su nivel de ingresos, como pueden ser de alguna manera las empresas de transporte, ¿verdad? Y como derivación de esa, no solo las empresas de transporte, sino, por ejemplo, los abastecedores de combustible y los que venden combustible y los distribuidores de combustible. A partir de ello, problemas en las cadenas logísticas de abastecimiento o distribución, cortes en las cadenas de pago. Esas empresas han visto reflejadas sus dificultades para cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Corte en los niveles de financiamiento. Las entidades que financian posiblemente hayan tomado debidas precauciones mayores al extender su financiamiento. Si bien han habido disposiciones del Banco Central que han tratado de facilitar el financiamiento de las empresas y que de alguna manera, ¿verdad?, han empujado, por decirlo de alguna manera, a los bancos a mejorar las condiciones de financiamiento, a ser flexibles en esas condiciones de financiamiento, el impacto a nivel financiero de la crisis sobre la vida de las empresas parece a esta altura bastante notorio. También lo que pueden ser las dificultades para el cumplimiento del contrato. A ver, aquellas empresas que tienen contratos a largo plazo, ya sea para cumplir con las obligaciones emanadas de los contratos desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones financieras, como puede ser el cumplimiento en lo que se refiere a las prestaciones de algunos servicios vinculados a esos contratos. Todo ello parece a esta altura muy visible, ¿no? Si estas situaciones, digamos, como dice ahí, califican decididamente dentro de lo que la NIC 10 ha llamado, en este contexto, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Si hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes son materiales, no revelar esa información puede influir en las decisiones económicas que los usuarios puedan tomar sobre la base de esos estados financieros. Por consiguiente, una entidad revelará la siguiente información sobre cada categoría significativa de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajustes. No parece haber duda que la ocurrencia de estos hechos de cualquier naturaleza o varios de estos hechos en forma concomitante pueden haber impactado sobre la vida de las empresas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede a partir de eso, no? Digamos, los efectos
los efectos de estos hechos mencionados tendrán a su vez impacto variado sobre la evaluación presente o futura, ¿verdad?, de los distintos capítulos de los estados financieros de la entidad recogidos a nivel de distintas normas. Y es así que nosotros vamos a ver impacto en los inventarios, por ejemplo, en lo que refiere al valor neto de realización, en la evaluación o el valor razonable de la propiedad, planta y equipo o de los activos intangibles. Pensemos en la capacidad que pueden tener esos activos intangibles o esa propiedad, planta y equipo de generar ingresos futuros. En los instrumentos financieros, en la generación de contingencias o de pasivos contingentes, ¿verdad? En el valor de ciertos activos que pueden estar mantenidos para la venta a nivel de las empresas, en la medición específica del valor razonable. ¿Qué es lo que dice, verdad, tanto la NIC 10 como norma madre, como la sección 32 de la NIF para pymes, que la recogemos porque es la que de alguna manera está vigente en nuestro país con carácter más general a partir de la vigencia del decreto 291 que establece las normas internacionales de información financiera para pymes con vigencia al año 2009 como normas de carácter de aplicación general, ¿verdad? ¿Qué es lo que prescriben estas? Que dice que en cualquier circunstancia estos hechos, ¿verdad?, que no implican ajuste sobre los estados financieros, pero que sin lugar a dudas tienen un impacto material relevante sobre la vida futura de las empresas, deberán ser revelados. Y deberá estar claramente revelado la naturaleza del evento y la estimación de los efectos financieros o la imposibilidad de su estimación. Una vez definido esto, pasemos a un escalón siguiente o una etapa siguiente, que es cuál es el impacto de esto sobre la auditoría de los estados financieros, de estos estados financieros, o sin hablar de auditoría sobre aquellas actividades profesionales vinculadas con la emisión de informes del contador público sobre estos tipos de estados financieros o este tipo de información financiera, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la norma de auditoría? Y ahí tomemos como base, ¿verdad?, las normas de auditoría. Cuando dice la norma internacional de auditoría 560, hechos posteriores al cierre. Si bien aquí no procede ningún aspecto normativo extraordinario, sí parece del caso poner énfasis en los procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que se han identificado todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la del informe de auditoría que requieran su revelación en él. Dicho de otra manera, ¿verdad?, habrá que analizar todo lo que tenga que ver con la información posterior al cierre de los estados financieros para de alguna manera poder analizar el impacto de estos hechos sobre la visión que puedan tener lectores o usuarios de la información financiera. Sin que tenga, por supuesto, carácter taxativo, también aquí corresponde poner énfasis en profundizar un adecuado conocimiento del negocio, ¿verdad? Las entrevistas con la dirección de la entidad, la lectura de actas y documentos de cualquier naturaleza, y un capítulo especial para todo lo que tenga que ver con información financiera posterior al cierre de los estados contables, lo que tiene que ver con la emisión de los estados contables parciales o balancetes de saldo inmediatos siguientes al cierre de estos estados contables. Y ahí nosotros diríamos, bueno, si apelamos a la guía correspondiente, ahí poner un poco de atención en lo que pueden ser nuevos compromisos o préstamos o garantías, si se han planificado ventas o adquisiciones de activos, si existe algún acontecimiento relativo a contingencia, si hay hechos que cuestionen la adecuación de las políticas contables utilizadas en los estados financieros,
si podemos percibir algún hecho que sea relevante para la medida de las estimaciones o de las provisiones realizadas en los estados financieros, si existen hechos que sean relevantes para la recuperabilidad de los activos. Cualquiera de estos hechos pueden estar dando la pauta del impacto que esto tiene sobre los estados financieros y sobre las revelaciones que deben estar incluidas en dichos estados. Como resultado final, analicemos qué es lo que sucede con los informes de auditoría u otros informes de contador público, ¿verdad? Ahí pongamos especial énfasis también en la NIA 580, Norma Internacional de Auditoría 580, que dice claramente todos los hechos ocurridos con posterioridad a los estados financieros, en este caso, han sido adecuadamente revelados. Habría que poner énfasis especial, ¿verdad? En este caso, en lo que es lo que se conoce como la Carta de Representaciones de la Gerencia, donde el auditor debería poner especial cuidado en que estas circunstancias estén adecuadamente reveladas. Merece, en función de temas de magnitud o de impacto, considerarse, ¿no?, la existencia, la necesidad de imponer párrafos de énfasis, párrafos aclaratorios en el informe del auditor. Si vamos hacia otros informes de carácter profesional, de menor alcance o menor responsabilidad que la auditoría, como puede ser el informe de revisión o el informe de compilación, no por ser de menor alcance o de menor responsabilidad, eximen al profesional de llevar adelante procedimientos para obtener evidencia sobre el impacto de estos hechos sobre los estados financieros y sobre la necesidad de que el profesional llame la atención sobre la importancia y eventual ocurrencia de estas circunstancias.